En relación a nuestra práctica con niños, es si algunos de los casos que a día de hoy son diagnosticados, ¿no?, en psiquiatría, dentro del espectro autista o de hiperactividad, otros diagnósticos, se podrían entender como casos de psicosis ordinaria, o sea, si es posible hablar de psicosis ordinaria en la infancia. Bueno, pregunta muy amplia, pero ya hemos visto que se habla de espectro ahora. Hace unos años era el tipo de autismo tipo Kanner, después vino Asperger, ahora vemos que esto se amplía, incluso ya se habla de sujetos autistas aplicado en general, lo que implica una cierta puesta en distancia del término psicosis, que va perdiendo fuerza, ya no en el campo de la psiquiatría más biológica o diría que de las mismas categorías que emplean el DSM o las propias de la IPA, evitan el concepto del término psicosis para hablar bueno, se habla más, fundamentalmente ahora es para evitar la psicosis, el término psicosis se usa los bipolares, ¿no?, sujetos bipolares, que se sienten más cómodos porque evita un término que de hecho es un término que viene del siglo XIX, es un poco antiguo. No creo que estemos en contra de que haya una renovación del vocabulario. En ese sentido, el autismo, que fue una invención tardía, de hecho, de los años de la guerra, de la Segunda Guerra, sí, fue desarrollado en los años 40 por Kanner, etc., se ha ido agarrando cada vez más fuerza, y entonces ahí vemos una cuestión que tiene que ver con las formas de desencadenamiento también, ¿no?, lo que es el neodesencadenamiento, lo que decíamos antes del neodesencadenamiento, que implica por qué hay momentos determinados donde irrumpe, ¿no?, este desajuste, o digamos, estos modos de descompletar el sujeto la relación con su propio cuerpo, esta falta de compás entre el cuerpo, entre el lenguaje que viene del otro, los fenómenos, allí podemos decir también fenómenos elementales que pueden ocurrir, pero coyunturas en las cuales, en definitiva, hay una desconexión, ¿no?, y que tienen una gran variedad dentro del espectro del autismo, que no son simples. Entonces hay que hablar, empezamos a hablar del neoborde, de términos nuevos también, para acercarnos más al sentido más próximo a la clínica, a estos fenómenos que pasaban por alto en el momento en que se hacían descripciones de psicosis infantil, psicosis adulta, y en fin, estas categorías que no las abandonamos, pero quiero decir, no son sino fotografías hechas digamos, desde el cielo, fotografías en días nubosos que sí que permitían ver los grandes contrastes, pero ahora tenemos, digámoslo así, con la enseñanza de Lacan, con los conceptos de Lacan, instrumentos de percepción de los fenómenos, de visibilidad, que no teníamos antes. Es decir, en realidad nuestro objetivo, nuestra lupa, son los conceptos lacanianos que sirven para matizar y mediar más en la creación de un lenguaje, un vocabulario más realista, no tan nominalista, para hacer la diferenciación que se hacía entre nominalismo y realismo en la clínica en una época. Es decir, no se trata tanto de que cada individuo tenga que encajar como el lecho de Procusto, ¿no? Si entra en el lecho, si es demasiado pequeño se ha de estirar las piernas, alargarlo, o si es demasiado largo hay que cortar las extremidades para que quepa en el lecho y que se ajuste a la categoría. No estamos en la idea de reducir al sujeto a un nominalismo de las estructuras, si bien existen las estructuras, pero que estas estructuras han de hacerse visibles después de haber traspasado los fenómenos, estos fenómenos discretos que decía antes. Entonces, para retomar la cuestión que planteabas, ¿no?, es decir, en la clínica también de la infancia, en la clínica infantil hay que abordar esto que se llama el espectro del autismo, los fenómenos de desencadenamiento, de desconexión, ¿no?, variados, según nuevas categorías que son las que
implican hablar, introducir este lenguaje que, por ejemplo, Eric Laurent ha desplegado, ha desarrollado con savoir-faire, este término de neoborde, que es un término que da cuenta de fenómenos que también habían sido abordados de una manera un poco diferente, pero sin duda sin tocar el hueso de la cuestión, por ejemplo Francis Tastin o bien Sterbeek, etcétera, que también se interesaron por estos fenómenos y que también contribuyeron con los famosos autismos de caparazón, etcétera, y introducir un nuevo vocabulario. Las psicoanalistas de la IPA se han caracterizado también en un momento determinado por crear categorías que ahora sufren una crisis precisamente porque son categorías clasificatorias, como por ejemplo trastorno del límite de personalidad, que ahora en Estados Unidos parece que lo quieren eliminar. O conceptos como borderline, conceptos de límite, personalidades narcisistas, personalidades como sí, todo esto es distinto a lo que nosotros tratamos de implementar, que es un abordaje no de una nueva categoría, sino de un instrumento de entrar en los detalles, entrar en los fenómenos clínicos, para de ellos quizás, una vez extraída los significantes que están detrás de estos signos, poderlos situar en relación a la estructura, sin evitar el término de estructura, que también lo mantenemos. Somos bilingües, mantenemos la clínica estructural y la clásica heredada por la psiquiatría, pero no nos quedamos ahí, tratamos de hacer nuevas exploraciones de estos signos discretos. Esto que me parece que quede para mí es esencial para entender lo que es este programa de investigación que llamamos las psicosis ordinarias. En este sentido, lo que decía Miller, ¿no? El efecto de retorno. Exacto, el artículo de Miller, la conferencia de Miller, es excepcional porque permite ver una perspectiva, todo lo que se ha trabajado durante años, es que comienza en las conversaciones clínicas de Antibes, pero primero es Arcachon, Antibes y... no, pero me equivoco. Angers, Arcachon y Antibes. En 3 años, o sea, en 3 años seguidos, desde el 96, 97 y 98, se producen estos, es como una especie de Big Bang de la clínica para nosotros, que nos ha introducido en lo novedoso de este abordaje, gracias al trabajo de enseñanza de Miller, que nos orienta en la lectura también de los conceptos de Lacan, que hacen posible esta lectura, revisitar de nuevo las estructuras desde otra perspectiva. Es otra manera de pensar el problema de la psicosis, diría yo. La psicosis ordinaria nos invita a pensar de una nueva manera la psicosis, que va a abrir caminos nuevos al abordaje de la clínica, que es lo que nos interesa también conocer. Muchas gracias por esa enseñanza y por seguir explorando estos nuevos caminos, y esperamos continuar en otra ocasión, veros en Barcelona. Nos veremos en Barcelona, espero que vengáis al Congreso. Eso es, sí, de eso se trata también, es decir, de ver qué va a dar este nuevo Congreso, que seguro que será altamente inspirador para todos.